as we just remain in a prayerful attitude, I would like to share another psalm that I felt the Lord give me this morning, and I'm going to attempt to say it in Spanish, but if the English people amongst us can turn to Psalm 24, they can follow it with me. Mientras permanecemos en una actitud de alabanza y oración, en este momento yo quiero compartir un otro salmo que Dios me dio a mí recientemente, que quiero leer en español ahora, y que los inglés hablantes también pueden abrir sus Biblias para Salmo 24. Ok. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan, porque Él la afirmó sobre los mares, la estableció sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo Él, de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos, ni jura por dioses falsos. Quien es así recibe bendiciones del Señor. Dios, su Salvador, le hará justicia. Tal es la generación de los que a ti acuden, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Eleven puertas sus dinteles, levántense puertas antiguas, que va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el valiente guerrero. Elevan puertas sus dinteles, levántense puertas antiguas, que va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? Es el Señor Todopoderoso. Él es el Rey de la Gloria. Oh, we just pray now, Father God, as we lift up the gates of our own hearts, of our own minds, of our own spirits, of our own emotions. We willingly this day say, come, King of Glory, come in and just feed with us, feed us on your bread of life. May you do in us all that is necessary this day. And we give you all the glory, all the praise and all the honor. Amen. Amen. Oh Rey de Gloria, oh Señor nuestro, que las puertas de nuestros corazones sean abiertos y que levantamos nuestros espíritus, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros seres a ti, para que nos alimentes con tu palabra, con tu poder, y que tú hagas este día lo que quieres hacer en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. Yeah, amen. Thank you for that wonderful reading. That's a very special psalm, and great to introduce this morning's meeting to us, because that's what we all want, isn't it? We want God to come and visit us in this meeting and in our lives. Gracias por esa lección, fue muy buena y muy apropiada para lo que estamos aprendiendo, estaremos aprendiendo esta mañana, porque eso es lo que todos nosotros queremos, ¿no? Que Dios entre en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que Él haga algo en nuestras vidas.
And in that psalm, I wasn't planning to speak about it this morning, but within that psalm, it tells us the keys that we need to enter it, to open the doors to let God come in to our lives. Y en ese salmo, aunque yo no preparé para hablar sobre este tema, este salmo nos da las claves para ayudarnos que Dios entre en nuestras vidas. Clean hands, pure heart. Manos limpias, corazones puros. And not lifting up our, in my Bible it says not lifting up our souls to vanity. I don't know what it says in Spanish. En mi Biblia dice para no levantar nuestras almas a la vanidad. Eso es lo que dice en mi Biblia, pero no sé qué dice en la Biblia española. Creo que dice, bueno, no lo tengo aquí. Para jurar por un Dios falso, ¿no? But the end result of this particular psalm that Liz just read is the King of Glory coming in. Y el resultado de todas estas cosas que tenemos aquí en este salmo es que el Rey de Gloria entre. It means us fulfilling the requirements to open the gates. Significa que nosotros tenemos que cumplir los requisitos para que las puertas abren. And when we open the gates of our hearts in God's prescribed way, He will come in. We will enjoy His love and His presence. Y cuando abrimos las puertas de nuestros corazones, Dios va en la manera que Dios quiere, que Dios nos ha dicho aquí en este salmo, Dios va a entrar en su gloria. I said to Liz yesterday, when was the last time that you remember experiencing the strong presence of God in a Christian meeting? Yo le pregunté a Elizabeth ayer, ¿cuándo fue la última vez que tú recuerdas sintiéndote la presencia fuerte de Dios durante una reunión cristiana? And I think it's true to say that I've had quite an ordinary Christian life for the last 40 odd years, but there have been some specific moments when the presence of God has come into meetings. Y yo creo que yo he tenido una vida muy normal, cristiano, durante los últimos 40 años, pero yo puedo recordar momentos específicos donde Dios derramó su poder en una manera, bueno, muy poderosa. And I've been able to say, like Jacob in Genesis, where he says, God is in this place. Y yo he podido en estos momentos decir, como Jacob dijo en el libro de Génesis, que Dios está en este lugar. And I think this is one of the major differences in the New Testament church and many church meetings that we have today. They might be very enthusiastic and very full of worship and praise and music and singing, but the presence of God was what blessed people and attracted people in the first century. Y yo creo que esta es la diferencia entre las iglesias del Nuevo Testamento y las iglesias de hoy, que aunque hoy tenemos muchas iglesias que están entusiastas y con mucha música y diversión e impacto, ¿no? Pero la presencia de Dios fue la que bendijo a las personas en las iglesias del Nuevo Testamento, la presencia de Dios. And I believe that one of the things that I need to encourage everybody who ever comes within the sound of my voice is to say, pray for the presence of God, for God to visit His people in the church. Y la cosa que yo quiero que todo el mundo que oiga mi voz aprende es para orar que la presencia de Dios visite su pueblo en las iglesias. Because when we come into contact with God Himself, that's when transformation happens to us. Porque cuando nosotros tenemos contacto con Dios mismo, entonces tenemos el cambio profundo en nuestras vidas. That's when we find our identity. That's when we find healing. It's when we find hope, when God comes and touches our lives. Ahí es cuando encontremos la sanación en nuestras vidas, la esperanza para nuestras vidas, que Dios entre en nuestras vidas. Okay, so let's get on with this morning's talk, and it does in some ways have a lot to do with the issues of God's presence in meetings. Y vamos a empezar nuestra enseñanza ahora,
Y realmente tiene mucho que ver con la presencia de Dios en las reuniones cristianas. Someone raised last Wednesday the issue of what we should be doing when we meet together. Alguien la semana pasada preguntó qué exactamente debemos estar haciendo durante las reuniones cristianas. And there's a very helpful verse which Tim's going to put on screen now. We'll read it together. Y hay un versículo muy útil que tenemos aquí en la pantalla. When you come together, you know, the words come together in Hebrew is synagogue, synagogue. So it's when you come together. The synagogue is the place where you come together. Bueno, primero dice cuando os reunáis, y en el idioma hebreo os reunáis tiene que ver con la sinagoga. La palabra en hebreo es sinagoga. Así que sinagoga, el lugar que los judíos tienen para reunir, es lo que están diciendo cuando dice os reunáis. And so the Christian church in the beginning was merely the synagogue, which had moved from being Jewish to being Christian. Así que el lugar de reunirse en esos tiempos muy primitivos, la iglesia primitiva, fue la sinagoga, pero para aquellos que eran judíos y ya estuvieron cristianos. So there's quite a different sense of meaning when we say come together. Well, the church is a come together rather than going to church. Así que ese significado del concepto de iglesia o de sinagoga que tiene que ver con reunirse, no asistir a una iglesia o a un lugar, pero reunirse. Eso es de lo que estamos hablando. For Christians, we don't go to church and just to be there, but we go to be part of the come together. Como cristianos, nosotros no simplemente asistemos a una reunión, sino estamos reuniéndonos para participar todos en lo que Dios está haciendo durante la reunión. That's to share with other people, to bless them and to encourage them. Para compartir con los demás y para bendecirles y para ayudarles. And because of the ministry of the other people that we meet with in church, we leave a come together really excited and inspired and encouraged to live for God the next week. Y a causa del ministerio que tienen las otras personas en nuestra reunión, venimos todas las semanas a la reunión con mucha anticipación, mucha ilusión para lo que va a suceder. So this passage says, when you come together, each of you has a hymn or a word of instruction, a revelation, a tongue, or an interpretation. Everything must be done so that the church, that's the people in the church, may be built up. Así que el versículo dice que cuando os reunáis, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia, y estamos hablando de la gente de Dios, el pueblo de Dios, no la iglesia física. Another verse that you might like to write down if you're taking notes is in 1 Timothy 3:15. Y un otro versículo que si estás tomando notas puedes apuntar es en 1 Timoteo 3:15. And Paul tells Timothy, who's the leader of the church, so that the people will know how they ought to conduct themselves in God's household. Este versículo es para ayudar a las personas que recién llegaron a la familia de Dios para saber cómo portarse. And really the Corinthian verse is the answer to 1 Timothy 3:15. Y el versículo de Corintios es como la respuesta a este versículo en 1 Timoteo 3:15. How should we conduct ourselves in church? ¿Cómo debemos portarnos en la iglesia? Everyone has something to bring to strengthen and bless the other people. Que todo tiene algo para traer, para bendecir a los otros.
So this morning, instead of starting with that verse in Corinthians and then moving off somewhere else, I want to talk about the background, in my thinking, of this particular verse, and we'll end up with this verse. Así que en vez de empezar con este versículo y empezar la enseñanza basada en este versículo, yo quiero ir por atrás y establecer el contexto en mi mente de este versículo y vamos a llegar al fin en el versículo. First of all, I want to say that the times are changing in the church. Primero, yo quiero decir que los tiempos están cambiando en la iglesia hoy. Across the world today, there are people millions and millions of believers who are crying out to God for God to restore his church to a New Testament pattern. A lo largo del mundo hay millones de cristianos que están clamando que Dios restaure la iglesia de hoy para ser más como la Biblia en la iglesia primitiva. Because they read in the Bible how the church was then, and then they go to church today and they think there is such a difference that we want God to take us back to where we should have been in the first place. Porque cuando esas personas leen en la Biblia y ven cómo era la iglesia durante los días primitivos y ahora asisten a una iglesia y es completamente diferente, quieren que regresamos al tipo de reunión que Dios dijo en la Biblia originalmente. And I certainly don't want to criticize anybody or denominations particularly, but the church across the world today is so far different from the New Testament church. Y yo no quiero criticar a cualquiera iglesia ni cualquiera denominación cristiana, pero por lo general, a lo largo del mundo, la iglesia cristiana es completamente diferente hoy que era en los días primitivos. And the difference is so much that if the Apostle Paul, who was the main leader of the new churches in the New Testament, if he came into one of today's churches, he would think, is this a Christian church? Y la diferencia es tan grande que yo pienso que si el apóstol Pablo entrara en una reunión hoy en día, él lo vería y diría que es completamente diferente que los demás y le preguntaría a sí mismo si esta es una iglesia cristiana o no. Just think very briefly about how the church has been over these last few centuries. Vamos a empezar brevemente en cómo ha sido la iglesia a lo largo de los siglos de la historia, and how it is today. en comparación con cómo está hoy. Church is something that you go to on Sundays. La iglesia es algo al que asistes los domingos. In the main, the churches that you see in the buildings in Spain today, people visit them on Sundays, but what happens in that church doesn't really have much to do with the rest of the week. Y como veíamos aquí en España, tenemos los edificios de la iglesia y cuando alguien piensa en iglesia, probablemente piensan en esos edificios. Y lo que sucede los domingos en esos edificios es completamente diferente que lo que sucede en los otros días de la semana en una vida de una persona. Yeah. And the people go to church and they sit in a pew or on a seat. Y las personas asisten los domingos, entran en el edificio y se sienten en un banco. Yeah, and the priest or the pastor, he tells you when to stand up and when to sit down. Y el sacerdote o el pastor te dice cuándo pararte y cuándo sentarte. He might tell the people what to sing and he prays on their behalf. Él le dice a la congregación que cantar y él ora por el bien de la congregación. He, or in some cases today, she will read a passage from the Bible and preach a message, mostly on the Bible, but sometimes not. Él o quizás ella hoy en día lee un pasaje de la Biblia a la congregación y luego le da un sermón y quizás el sermón es bíblica y a veces tiene que ver con otras cosas. And then everybody goes home. Y luego todo el mundo regresa a sus hogares. And
There is no participation, there is no engagement between the people who go to church and what happens in the church. No hay ninguna participación ni interacción entre la congregación y el pastor y lo que está sucediendo durante la reunión. In fact, in many churches, you could be in the service and you could go to sleep and nobody would know. De hecho, en muchas iglesias podrías estar completamente dormido durante un servicio y nadie lo notaría. That's why when a lot of pastors are preaching, they'll bang the pulpit like that to wake people up. Y por eso muchos pastores le dan un golpe a su lugar de donde está haciendo la prédica para despertar a la gente, ¿no? But this is not how God intended the church to be, and consequently, churches are emptying by the day across the Western world. Pero este modelo no es el modelo que Dios quiere para su iglesia y como resultado las iglesias están vaciando día por día a lo largo del mundo oeste. But there are millions of churches across the world who are reaching out to God saying, Lord, restore us to the New Testament pattern. Pero hay millones de iglesias también a lo largo del mundo que están clamando a Dios que restaure la iglesia al modelo de los tiempos primitivos en la Biblia. The statistics are that there are 78,000 people every single day who are committing their lives to Jesus across the world. Las estadísticas dicen que hay 78,000 personas todos los días que están cometiendo sus vidas a Jesús todos los días. And it's not because they're being attracted by the sort of churches that I've just described. Pero eso no es el resultado de que esas personas están atraídos a las iglesias que acabo de describir. They're going to churches where they can have a personal relationship with Jesus Christ. Están asistiendo a las iglesias en cuales pueden tener y establecer una relación personal con Jesucristo. Where the Bible, which is a blueprint for life, is being presented to Christians. Donde la Biblia está presentado como el patrón de vivir la vida. And they can experience the presence of God with other believers like them when they come together. Y que pueden experimentar la presencia de Dios con otros creyentes cuando se reúnen. And they're not like the others who are mere spectators of the event. They are participators in the church meeting. Y no son espectadores de este evento, sino son participantes de lo que está sucediendo en la reunión. And when they meet together midweek, they talk about how they can be better disciples for Jesus. Y cuando tienen sus reuniones en el medio de la semana, conversan sobre cómo pueden ser mejores discípulos de Jesucristo. And at least when they're meeting in live meetings, not during the pandemic, they're having opportunity to pray for each other. Y cuando tienen sus reuniones, obviamente cuando no hay una pandemia y pueden reunirse cara a cara, están orando uno por el otro. And to minister to one another in church. Y ministrando uno por el otro durante la reunión de la iglesia. Yeah, and it's like one man that we knew years ago used to say, these days, we all get to play. Es como un hombre que conozco, él dijo que en estos días todos nosotros podemos jugar. We get to pray for each other, we get to counsel each other, we get to encourage one another. Podemos orar por el otro, podemos asesorar a los otros, podemos animar a los otros. Especially in the midweek meetings, we can have words of encouragement and words of direction and prophetic words for one another. Especialmente durante las reuniones en el medio de la semana, podemos tener palabras de ánimo para los otros o también palabras proféticas. This makes going to church, the come together, much more exciting. Y esto le hace a las reuniones mucho más emocionantes. And when we go to church, this is to experience the life of God in a real way. Así que cuando asistimos a la iglesia es para experimentar la vida
con Dios en una manera muy, muy verdadera, which touches and changes our lives. lo cual nos toca y cambia nuestras vidas. I just want to say, I'm sure that all of you here this morning know these things, but these are the four things that I think describe the new churches in the world. Yo creo que la mayoría de vosotros sabéis esto, pero voy a articular las cuatro cosas principales que tienen que ver con la iglesia hoy. The main difference, of course, is that Jesus is we have a relationship with Jesus Christ. La primera es que tenemos una relación con Jesucristo. The beginning of the Christian life is when we give our lives to Jesus, we ask for our sins to be forgiven, and we have a brand new life. Y en el principio es cuando pedimos el perdón de Jesucristo y luego tenemos una vida completamente nueva. In that new life, we have a relationship with Jesus every single day. Y en esa nueva vida tenemos una relación con Jesucristo todos los días. The second characteristic is being filled with the Holy Spirit. This is what the Bible says. When you get saved, you should be filled with the Holy Spirit. La segunda cosa es estar lleno del Espíritu Santo, debe decir S, no HS. Estar lleno del Espíritu Santo, porque cuando tenemos esta salvación, recibimos salvación, la Biblia dice que debemos estar lleno del Espíritu Santo. Yeah, we will do some teaching on receiving the Holy Spirit, hearing from the Holy Spirit, spiritual gifts. Y vamos a tener enseñanzas sobre oír el Espíritu Santo, recibir los dones espirituales luego. Learning how to hear the voice of the Spirit is so important for Christians in the Bible, and it should be for us. Aprender a oír la voz del Espíritu Santo es tan importante para los cristianos en la Biblia y también debe ser muy importante para nosotros también. The third thing is discovering the Bible. La tercera cosa es descubrir la Biblia. In fact, I think one of the main characteristics which is different in churches, the new churches today, is that they honor the Bible as God's guidebook for our lives. Yo creo que la diferencia entre las iglesias de hoy y las iglesias de Nuevo Testamento es que en el Nuevo Testamento honran la palabra de Dios como la guía de sus vidas. But the Bible's amazing, isn't it? It tells us all about God. La Biblia es asombroso, ¿no? Nos dice todo de Dios. It tells us that we've got an amazing heavenly Father. Nos cuenta que tenemos un Padre Celestial maravilloso, A Savior who took all our sins away on the cross. un Salvador que nos quitó todos los pecados cuando se murió en la cruz. And a best friend, the Holy Spirit, who walks with us and helps us every day to be good disciples. Y un mejor amigo, el Espíritu Santo, quien camina y anda con nosotros todos los días para ayudarnos en ser mejores discípulos. And the fourth thing is that which is a characteristic of new churches who are discovering the New Testament church, is that we are learning to be active members of the local church. Y la cuarta cosa es una característica de iglesias hoy en día que están tratando de regresar a este modelo del Nuevo Testamento, como la tercer punto también, es ser parte activa de una iglesia local. Because we're not into lone Christianity. That's not what the New Testament talks about. Porque el Nuevo Testamento no nos enseña de ser un cristiano solo, o sea, un cristiano solito. The New Testament talks about the church in corporate terms, like we are the army of God, we are the people of God. Pero el Nuevo Testamento habla de los cristianos como el ejército de Dios, como un grupo con participantes, no solamente individuales. We are in this thing together, you and me. Somos en esta cosa juntos. And I wanted to just, as we come around to our text from 1 Corinthians, I want just to share very briefly 3 things to help us become active members of this church. Así que mientras estamos acercándonos al versículo de 1 Corintios, yo quiero compartir 3 cosas
para ayudarnos en ser una iglesia activa y como el Nuevo Testamento. First of all, God has called us to be a family together. Primero, Dios nos ha llamado a una familia. I don't know who started it, but it's great when we use WhatsApp together and someone says, hello, family. They mean all of you. Yo no sé quién empezó esta cosa, pero en nuestro grupo de WhatsApp, cuando alguien le dice hola familia al grupo. And I love being called family because you are my family. Y me encanta esto, me encanta ser una familia juntos, porque somos una familia. We care about each other. We treat each other like mothers and fathers and brothers and sisters. Nos preocupamos por los demás en este grupo, nos tratamos uno por el otro como madres y padres y hermanos y hermanas. God has called you and I to be part of this group, to be part of the same family, to be encouraging and supporting one another. Dios nos ha llamado a este grupo para estar apoyando a los hermanos y animando a los demás. You know, the Bible, the New Testament, has over 100 statements. We call them one another statements in the New Testament. La Biblia tiene más que 100 frases que contiene las palabras los unos a los otros. And 59 of those have specific instructions about how we should, what we should do to one another. Y 59 de esos usos nos enseñan cómo debemos tratar unos a los otros. Love one another, bear one another's burdens, pray for one another. Amarse los unos a los otros, cargar ayudar con las cargas de los demás, orar uno por los otros. Be devoted to one another, serve one another, be kind to one another. Ser devotos los unos a los otros, ser amables los unos a los otros. Teach one another, comfort one another, encourage one another. Enseñar los unos a los otros, dar confort a los demás, animarse a los unos a los otros. How can you do these things in the old way of doing church? All you see is the back of somebody's head in church. ¿Y cómo podemos hacer estas cosas en el modelo antiguo de la iglesia, mientras solamente lo que ves es el fondo de la cabeza de la persona enfrente de ti, en el banco enfrente de ti? God has called us to be a family, not a crowd. Dios nos ha llamado para ser una familia, no una multitud. Amen. And so that's important for us to know that God has called us into a family. Así que es importante para nosotros saber que Dios nos ha llamado para ser una familia. Yeah, there's nothing quite like it, is there? It's wonderful to be amongst the family of God. Y no hay nada que compara a esto, nada se compara a esto, en ser una familia de Dios juntos. To know that you are for me, that you love me, that you're going to encourage me. Para saber que tú estás por mi lado, tú me vas a animar. And God has kind of knit us together into this particular family so we can have specific responsibility in each one of our lives. Y Dios nos ha como tejido juntos como una familia de Dios para que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad en el ministerio. And the second thing, that God has called us into a body. Look at these verses in the Bible. Y la segunda cosa es que Dios nos ha llamado a un cuerpo. In 1 Corinthians it says, just as a body, though one, has many parts, but all its many parts form one body, so it is with Christ. En 1 Corintios 12 dice que, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Even so, the body is not made up of one part, but many. Now you are the body of Christ, and each one of you is a part of it. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo.
Now, if you look at me at the moment, you can just see my head, but here's my hands, right? Every part of my body is so important for me to live. Si me mires, solamente ves mi cabeza, pero aquí están mis manos también, y cada parte de mi cuerpo es importante para vivir. Like I need my hands every day to do things. Necesito a mis manos todos los días para hacer cositas. I'm sitting on my bottom now, and I really appreciate my bottom. Estoy sentado en mi trasero y lo necesito mucho para sentarme. And my feet are there because when I want to go to another room, my feet will take me there. Y mis pies están ahí porque cuando yo quiero ir a otro sitio, mis pies me llevarán. Every part of this body is important and necessary. Todas partes de este cuerpo son importantes y necesarios. And the Bible says that you are a member of the body and you are necessary and you are important. Y la Biblia dice que todos nosotros somos miembros del cuerpo y que tú eres necesario, tú eres importante. I need you and you need me. Yo te necesito a ti y tú me necesitas a mí. And again, the pandemic has put some restrictions on us, but normally in church, everybody can have a job to do and have a part to play in the functioning of a living church. Y aunque la pandemia nos ha puesto un poquito de restricciones, por lo general, como una iglesia, todos nosotros tenemos un papel para cumplir en el movimiento de este cuerpo. And I do believe that even in a small church, everybody can have a part to play. Y yo creo que aún en una iglesia pequeña, todos los miembros tienen un papel. And then thirdly, the last point is that you have a part to play in the lives of others. Y el tercer punto es que tú tienes un papel que desempeñar en la vida de los demás. In Ephesians, it says, instead, speaking the truth in love, we will grow to become, in every respect, the mature body of him who is the head, that is Christ. From him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does its work. Efesios dice, más bien, al vivir la verdad con amor, o en inglés dice, al decir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. And now we come to the verse that we began with in 1 Corinthians. Y ahora hemos llegado al versículo con la que empezamos. This has to do with meetings like this. Y esto tiene que ver con las reuniones como esta. What shall we say then, brothers and sisters? When you come together, each one of you has a hymn or a word of instruction, a revelation, a tongue, or an interpretation. Everything must be done so that the church may be built up. Y dice, cuando os reunáis, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. And so our meetings should be characterized by not by spectators, but by participators. Así que nuestras reuniones deben caracterizarse no de espectadores, sino de participantes activos. I sometimes think that the church is like a football match, 22,000 people who desperately need rest, watching 22 people who 22,000 people who need exercise, watching 22 people who need rest. Creo que la iglesia de hoy a veces es como un partido de fútbol, que hay 22,000 personas que deben tener más ejercicio, están viendo a solamente 22 personas que necesitan descansarse. When we meet together, we all get to play.
Pero lo que debe suceder es que cuando nosotros nos reunimos, todos nosotros podemos jugar. Anytime we meet on a Sunday, it shouldn't just be me teaching you full stop. Cada vez que nos reunimos en los domingos, no debe ser solamente mi enseñanza y ya. Right now, Tim is serving us by putting on the slides onto the screen. Ahora mismo Tim nos está sirviendo en poner las cosas en la pantalla. Leah is serving us by translating and by leading our worship. Aliyah nos está sirviendo por la traducción y mediante la alabanza. Liz served us this morning by sharing a psalm. Elizabeth nos sirvió esta mañana en compartir un salmo. But God wants you to be a participant in the meeting as well. Y Dios quiere que tú también seas un participante activo en esta reunión también. And of course, there have to be teaching times like this, but the midweek meeting is an opportunity for everybody to seek God and to share something that will be encouragement and build up other brothers and sisters. Y obviamente los domingos, obviamente hay que tener los tiempos de enseñanza como ahora mismo, pero en los miércoles es un momento es una oportunidad para cada persona compartir algo que Dios le está diciendo y ser un participante activo en compartir algo. So I believe that the church has made a huge advance in these last few decades. Así que yo creo que la iglesia ha avanzado muchísimo durante las últimas décadas. And the church is moving back to a New Testament pattern, which I believe is the design of God. Y la iglesia está regresando al patrón del Nuevo Testamento, lo cual yo creo es el diseño de Dios. And I believe that he wants you to hear this word so that you can position yourself to receive stuff from God and to bring it to the body of Christ, to build them up on Sundays and on Wednesdays. Y yo creo que Dios quiere que tú estás escuchando esa enseñanza para poder posicionarte aún mejor, para recibir cosas de Dios, para compartir con el grupo, para edificar esta iglesia. Now, we'll talk more about this on next Wednesday, but let me just bring 2 points to conclude. Y vamos a discutir esto mucho más el miércoles que viene, pero yo tengo 2 puntos para concluir. The first thing is prepare yourself for worship on Sundays. La primera cosa es prepárate para la alabanza de los domingos. Seek God, ask God, Lord, do you want me to say anything that will encourage my brothers and sisters next Sunday? Busca a Dios y pregúntale, Señor, ¿hay algo que quieres que yo comparte con el grupo durante la alabanza el domingo? That could be a scripture, or it could be a prophecy, which is a word, an encouragement to the people that you feel God has impressed upon your heart for them. Podría ser una escritura, un versículo, o podría ser una profecía, y en este sentido yo quiero decir profecía como un ánimo o un estímulo que tú piensas que Dios te está dando en tu corazón para compartir con el grupo. Or you might want to lead us out in a prayer of thanksgiving or praise and worship. O quizás quieres dirigirnos en una oración espontánea de alabanza y de agradecimiento. Or you might want to share with us a testimony of how God has blessed you or worked in your life in these last few days. O quizás quieres compartir un testimonio de algo que Dios ha hecho en tu vida durante los últimos días. The truth is you get to play, you get to be part of the action. La verdad es que tú tienes la oportunidad para jugar, tú tienes la oportunidad para estar parte de la acción. And I believe that every church meeting should be filled with this kind of participation and life. Y yo creo que cada reunión de la iglesia debe ser lleno de actividad y de vida y participación. And I think that the second thing is to prepare yourself for encouraging others on Wednesdays. El segundo punto es para prepararte para animar a los demás los miércoles. Personally, I view the Wednesday occasion as a time of discipleship. Personalmente, yo creo que los tiempos de miércoles son una oportunidad para el discipulado. And we emphasize application. And how do we put the word that we've heard on Sunday
into our lives? How do we live this out? Y ponemos la énfasis en la aplicación a nuestras vidas. ¿Cómo podemos aplicar lo que acabamos de aprender el domingo a nuestras vidas? ¿Cómo lo podemos vivir? So when you listen to a Sunday sermon, you go home, you pray about it, and you meditate on it, and you say, Lord, what have you got to say to me? And you can share that on a Wednesday with other brothers and sisters. Así que al final de la reunión puedes tomar un tiempo para meditar sobre la enseñanza que acabas de aprender y pregúntale a Dios, ¿qué quieres que destaca para mí de esta enseñanza? Y tú puedes traer eso a la reunión de los miércoles para compartir con los hermanos. You might get insights on different parts of the scriptures on this subject. Quizás Dios te va a dar una perspectiva o conocimiento nueva sobre diferentes partes de las escrituras. You will need to spend time asking God to speak to you, waiting on God. Say, Lord, have you got a message for me, for my brothers and sisters? Y tú sí vas a necesitar tomar tiempo para esperar a Dios hasta que Él te hable para poner algo en tu corazón para compartirlo con los hermanos. And the real secret of all this participation is being led by the Holy Spirit to bless the brothers and sisters. Y el secreto y la clave de esta participación es ser guiado por el Espíritu Santo para saber cómo bendecir a los hermanos. Amen. Let's pray together. Amén. Vamos a orar juntos. Heavenly Father, we thank you for these truths. Padre Celestial, te agradecemos por estas verdades. We thank you that you've called us not just to be spectators, but participators in the work of God. Gracias que nos has llamado para ser no simplemente espectadores de una reunión, sino participantes activos de la reunión. Lord, as we think about this and talk about it again on Wednesday night, we pray that you'd help us by your Holy Spirit. Y Señor, mientras pensamos en esto, en lo que acabamos de aprender, oramos que nos ayudes por el Espíritu Santo a entenderlo. Lord, we so want to experience New Testament church. Señor, queremos tanto experimentar la iglesia del Nuevo Testamento. We want you to be interacting with each one of us in our hearts and minds and our lives. Queremos tanto que estés comunicando a nosotros individualmente en nuestras vidas, en nuestros corazones. And we want to ask you to fill all of our meetings with the dynamic of your Holy Spirit's presence. Y pedimos que en todas las reuniones nos llenes de tu presencia y de tu Espíritu Santo. So teach us, Lord, teach us how to apply this to our lives and be participators. Así que enséñanos, Señor, enséñanos cómo aplicar estas verdades a nuestras vidas y para animar a los demás. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. Amen. Amen.